Vamos a buscar en el libro de San Juan el capítulo 3, por favor. Hermanos, ¿podríamos regresar aquí? Y entonces vamos a tratar de encontrarnos con Jesús y quisiéramos que todos pudiéramos caer a sus pies. Vamos a guardar silencio, por favor. Yo sé que el ambiente no es el más cómodo, pero si pudiéramos estar concentrados aquí para que nadie pierda la bendición de ese encuentro hermoso con Jesús. Capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sería posible que nos apretáramos un poquito más y pudiéramos dejar algunos espacios para los que están llegando, especialmente los que están en los laterales, y nos podemos apretar un poquito más y dejar algunos espacios para los que están llegando? Yo sé que es demasiado lo que les estoy pidiendo, pero tiene para enseñarnos esta noche lecciones muy importantes que ojalá que no pudieran repetirse en los que estamos aquí. Nicodemo era un hombre muy importante en Jerusalén. Nicodemo era un hombre respetado. La Biblia lo distingue como un príncipe de los judíos. Era miembro del Sanedrín. Para poder ser miembro del Sanedrín se necesitaba ser una persona netamente consagrada a las cosas de Dios. Nicodemo era un hombre rico, solvente moralmente, financieramente, espiritualmente. Era un hombre que cuando transitaba por las calles de Jerusalén, todo el mundo lo miraba con respeto y admiración. Pero no solamente eso, Nicodemo dominaba bien la palabra de Dios.
Nicodemo era un hombre que predicaba, y la gente cuando predicaba, a Nicodemo lo escuchaban de buena gana. Influía en la sociedad de aquel tiempo. Nicodemo no solamente era un hombre respetado, pero además de eso era consejero. La gente lo buscaba, la gente con necesidades lo buscaba con mucha frecuencia. Sin embargo, mis amigos, aunque Nicodemo conocía muy bien la palabra de Dios, aunque Nicodemo sabía bien o conocía bien el Pentateuco, lo que son los 5 primeros libros, yo podría casi jurar que Nicodemo se lo sabía de memoria. Observen lo siguiente: Nicodemo tenía un serio problema. Nicodemo tenía un vacío en su corazón. Cuando Nicodemo quedaba solo en su casa, cuando se iba a descansar, con frecuencia se quedaba mirando al techo por horas. No entendía. Él guardaba los mandamientos, él guardaba el sábado, él devolvía los diezmos, él hacía obra misionera, pero él sentía que le faltaba algo allá adentro. Él quería gritar esa ansiedad, pero no se atrevía porque ¿qué dirían los demás? Él era un consejero, él era distinguido en el pueblo por sus oraciones. Él era distinguido en la iglesia por los sermones tan vigorosos y extraordinarios que predicaba, pero todavía Nicodemo allá adentro sentía un vacío, un hueco que no lo podía llenar nada. Con frecuencia, hermanos, yo quiero decirles que Nicodemo se sentía perdido, se sentía lejos de Dios. A veces llegó a pensar que quizás Dios ni siquiera existía. Pero él no podía acariciar esos pensamientos porque él era un maestro de la iglesia. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Él tenía dinero, él tenía comida, él tenía poder, él tenía fama, pero mis amigos, había algo allá adentro que no satisfacía a Nicodemo, que lo hacía sentir vacío, que lo hacía sentir hueco. Un día, hasta él llegó la noticia de que Jesús, un predicador de Galilea, había llegado a Jerusalén. Y lo interesante de este predicador es que muchísima gente lo seguía. Tenía ciertos poderes mágicos que con solo tocar a los enfermos, estos sanaban. Pero Nicodemo tenía temor de acercarse a ese hombre, porque la verdad es que ese hombre era un hombre popular del pueblo, y ninguno de la gente, de los sacerdotes, de los principales del pueblo, se acercaban a seguirle. Si se acercaban era solamente para criticarlo. Pero Nicodemo, con ese vacío que manejaba, no podía más. Y un día dijo: yo necesito hablar con este hombre. Y le habían conversado que cuando él hablaba, el corazón de los hombres era transformado, era renovado, era vigorizado, y una esperanza afloraba en los corazones de aquellas gentes que lo escuchaban. Así que Nicodemo, con esa carga, con esa angustia mental, con esa agonía espiritual, una noche, cuando las sombras de la noche ya han caído sobre la ciudad, empieza a transitar por las estrechas callejuelas de Jerusalén, atraviesa la puerta principal, cruza un pequeño arroyuelo que se llama el torrente de Cedrón, y debajo de aquellos viejos olivos empieza a buscar el lugar donde está Jesús. Pero saben, mis amigos, cuando Nicodemo llegó donde estaba Jesús, Nicodemo se decepcionó. Nicodemo descubrió que tenía otro problema más. ¿Qué pasó? Cuando vio a Jesús, vio que el hombre que estaba frente a él era un jovencito, un hombre de apenas 30 años. ¿Qué podía enseñarle él? Él era un maestro de Israel. ¿Qué podía enseñarle él? Saben, mis amigos,
Cuando Nicodemo llegó donde estaba Jesús, él sintió que si le confiaba su problema, se sentiría humillado y avergonzado. Y hermanos y amigos queridos, Nicodemo descubrió algo más grave todavía. Nicodemo descubrió que como dirigente, él podía aconsejar, pero no ser aconsejado. ¿Saben, mis amigos? Si hay un problema que tengo yo como pastor, si hay un problema que tú tienes como dirigente, hermano, y quizás es un problema que otros no tienen y que posible esta noche pudiera estarte afectando, nosotros podemos decirle a un ladrón que es pecador, nosotros podemos decirle a una ramera que necesita arrepentirse, nosotros podemos decirle a un drogadicto que necesita de Jesús, pero decirle a un pastor que necesita arrepentirse, decirle a un anciano de la iglesia que necesita confesar sus pecados, decirle a un dirigente de la iglesia que necesita humillarse, eso no es muy fácil, porque se supone que nosotros estamos para aconsejar y no para ser aconsejados. Nosotros estamos para decirle a la gente pecador y no para que nos llamen pecadores. Los líderes estamos aquí para decirle a la gente que necesita arrepentirse, pero es difícil que nosotros podamos aceptar que alguien nos diga que necesitamos arrepentirnos. Este fue el problema de Nicodemo cuando vio a Jesús. Él no podía aceptar que él necesitaba consejo, que él necesitaba ayuda, que él necesitaba arrepentirse, que él necesitaba confesar sus pecados. Él era maestro de Israel. Y entonces cuando lo vio le dice: maestro, ¿sabes una cosa? Yo he estado estudiando las profecías. Tú eres un maestro, yo soy también maestro. ¿Te parece bien que podamos discutir un poquito las escrituras? Imagínense ustedes, un hombre necesitado, agobiado, con una carga espiritual terrible, con un agotamiento religioso terrible, necesitando urgente ayuda de Cristo Jesús, no puede enfrentar su realidad por el orgullo, la soberbia y el problema de ser un dirigente. Mis amigos, si hay alguien que tiene problema aquí, son los dirigentes. Si tú eres dirigente de la iglesia, tú estás en un serio problema, porque es difícil poder ayudarte a ti. Mis hermanos, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Tú que eres maestro de Israel, tú que devuelves diezmos y segundo diezmo, tú que predicas, tú que aconsejas, tú que guardas los mandamientos, tú que haces tremenda obra misionera, tú que predicas tremendamente, tú que ganas muchas almas, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Yo construí esta iglesia, yo doy buenos diezmos, la asociación no podría subsistir si no fuera por mí. ¿Tú no sabes con quién estás hablando? ¿Tú no sabes que yo soy maestro de Israel, que yo soy miembro del Sanedrín? Nicodemo, quiero decirte que si no naces del agua y del Espíritu Santo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y querido hermano dirigente, querido hermano que me escuchas, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Y en esta noche, con profunda pena, quiero decirles, y pronto lo vamos a descubrir por nosotros mismos, pero en este momento quiero decirle para impresionar tu mente: la mayoría de los que estamos aquí necesitamos nacer de nuevo. Tú dirás: pero yo, este pastor no sabe con quién está hablando. Él no sabe que yo inicié la obra aquí, que yo construí tal iglesia, que yo hice acá. Jesús dice: necesitas nacer de nuevo. Hermanos, yo quiero decirles que cuando Nicodemo fue confrontado con Jesús,
¿Saben qué hizo Nicodemo? Después de tratar de justificarse, se dio la media vuelta y se perdió en la oscuridad. Ojalá que tú no hagas lo mismo esta noche. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Cuál era el problema de Nicodemo, mis hermanos? ¿Saben? El problema de Nicodemo es que Nicodemo guardaba los mandamientos. ¿Qué cosa dije? Predicaba, guardaba el sábado, devolvía los diezmos, iba a los domingos, los miércoles, los viernes a la iglesia, hacía obra misionera, pero Nicodemo todavía no estaba convertido. ¿Qué cosa dije? ¿Que Nicodemo qué cosa? Mis hermanos, ¿se podrán guardar los mandamientos sin estar convertido? La Biblia dice que sí. ¿No se pueden guardar los mandamientos sin estar convertido? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del muchacho que se le acercó a Jesús a decirle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Qué dijo el muchacho? ¿Se dan cuenta? Si no se pueden guardar, por lo menos uno puede llegar a creer que uno puede guardar los mandamientos. ¿Y cuántos en esta noche hay aquí personas sentadas que creen que están guardando los mandamientos y que posiblemente están perdidos dentro de la misma iglesia, dentro de su misma casa? Mis amigos, ¿qué pasó con Nicodemo? Un hombre que era fiel en la iglesia, un hombre que asistía a la iglesia, que cantaba santo, santo, que guardaba el sábado, que era consejero de Israel, que era respetado. Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Escúchenme, hermanos, ¿saben cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema por el cual nosotros vamos de fracaso en nuestra vida espiritual, y parece que poder vivir la vida cristiana es un imposible, es porque nosotros no hemos sido convertidos. Ustedes ven a hermanas manejando prácticas mundanas porque no pueden, hermanos tratando de mantener las apariencias porque no pueden, ocultando, tratando de disimular, porque allá adentro hay pasiones incontrolables que no pueden, y allá adentro gritan: ¿hasta cuándo? Hermanos, yo les voy a decir, para poder entender este asunto, necesitamos comprender lo siguiente. Nosotros vamos por el camino de la vida, y escucha bien lo que voy a decir, porque aquí vas a entender algo muy importante. Vamos a ir al Edén. Fíjate bien, nosotros hemos confundido dos palabras. Una palabra es conversión, para la mayoría desconocida, y otra palabra es convicción. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Fíjate bien. Una cosa es convicción y otra cosa es conversión. Convicción es cambio de información, es un asunto mental. Conversión es algo que se genera acá dentro por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es convicción? Mira, un día tú vas por el camino de la vida y te encuentras con un ser extraño que se llama Adventista del Séptimo Día. De repente, él te confronta, te abre la Biblia y te dice que no es el domingo, que es el sábado. Y con textos te demuestra que no es el domingo, sino que es el sábado. Tú creías que eras el domingo, pero ahora entiendes que es el sábado. Tú creías que tú podías hablar con los muertos o podías hacerle misa a los muertos, pero de repente él con la Biblia en la mano te demuestra que los muertos descansan hasta la segunda venida.
Hermano querido, y tú de repente dices, alabado sea el Señor, ahora conozco la verdad. Escúchame, tú no estás convertido, tú cambiaste de información solamente. ¿Me seguiste? ¿Tú cambiaste de qué? Antes creías que era el domingo, ahora crees que es el sábado. Pero eso no es conversión. Eso es cambio de información, cambio de convicción. Y nosotros todos aquí con frecuencia hemos confundido cambio de información o convicción por conversión, y nosotros estamos lejos del plan de conversión porque nosotros creemos que el sábado es la verdad, y la verdad no es el sábado, mis amigos. La verdad no es el estado de los muertos, la verdad es Cristo Jesús transformando nuestra vida en una experiencia de conversión milagrosa que solamente Él puede generar desde dentro de nosotros. Y mientras esto no sea así, nosotros vamos a vivir vidas frustradas, derrotadas, impotentes para vivir la vida cristiana. Yo quiero decirte esta noche que es posible vivir sin pecado. ¿Qué cosa dije? ¿Es posible qué cosa? Vivir sin pecado. Pero ¿verdad que esto todavía no se ha dado contigo? Dolorosamente. Tenemos que ir al Edén ahora para poder entender bien este asunto. Miren, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Él lo hizo con una capacidad especial para obedecer. ¿Lo hizo con qué dije? Una capacidad, ¿qué cosa? Especial, ¿para qué? Para obedecer. Para Adán y Eva desobedecer no era fácil. Para Adán y Eva obedecer era algo natural. Así como nosotros respiramos. Ustedes se han puesto a pensar y dicen en la noche, mañana tengo que respirar 2500 veces durante el día. ¿Ustedes piensan eso en la noche? ¿Cómo le hacen para respirar? ¿Están pensando en respirar? No, porque eso es algo natural y automático, espontáneo en nuestra vida. Así también era para Adán y Eva el obedecer. Pero cuando el pecado entró, mis amigos, cuando el pecado entró, entonces la naturaleza del hombre cambió. Y escuchen, poder obedecer era una capacidad para el hombre imposible. ¿Qué cosa dije yo que era para el hombre? ¿Cómo le era para el hombre obedecer? ¿Difícil? ¿Cómo dije? Para el hombre le era muy difícil obedecer. ¿Así dije? ¿Cómo dije? Una vez que el pecado entró, mis hermanos, mis amigos, obedecer para el hombre le resultó imposible. Tú no puedes obedecer. Porque para el hombre eso es ¿qué cosa? Imposible. Nosotros no podemos obedecer. Por eso es que vamos de frustración en frustración, de fracaso en fracaso. Mis amigos, mis hermanos, los adventistas del séptimo día quizás hemos estado manejando el fracaso más grande del mundo. ¿Por qué razón? Porque hemos considerado que información o convicción son conversión, pero eso no es conversión. El hecho de que tú hayas terminado la fe de Jesús, de que hayas asistido a una serie doctrinaria de reuniones y de repente hayas descubierto con tu Biblia, razonando que esta es la verdad, eso no es conversión, eso es cambio de información. Y la información no salva, no transforma, no puede habilitar al individuo para obedecer. ¿Cómo se puede obedecer? Se los voy a ilustrar. Tú no puedes obedecer a menos que seas convertido por el poder extraordinario de Cristo Jesús en un milagro que Él puede hacer
adentro del corazón, pero es una obra que solo Jesús puede hacer. Esto no lo puede hacer ningún consejero, ningún pastor, ningún evangelista, solo el poder de Cristo Jesús por su Santo Espíritu en el corazón del hombre necesitado. Miren, ¿cómo se puede conseguir esto? Se los voy a ilustrar. En cierta ocasión, esta es una historia que podría ayudarnos a entender este asunto. En cierta ocasión, había un lobo sanguinario que vivía allá arriba en la montaña. ¿Ustedes saben a qué se dedican los lobos? ¿Qué hacen los lobos? Cuando un agricultor, cuando un granjero sabe que un lobo anda cerca por ahí, ¿qué trata de hacer con el lobo? Matarlo. ¿Por qué? Porque el lobo se dedica a matar animales más pequeños que él. Es sanguinario, es cruel. Y este lobo hacía sus correrías por la montaña, degollando a cuanto animal se le atravesaba. Con frecuencia andaba agitado, corriendo, desesperado, con el hocico lleno de sangre. Un día, desde la alta montaña, se asomó allá abajo al valle. Su corazón todavía estaba palpitante, agitado. Acababa de terminar una de sus correrías. Todavía la sangre escurría por su boca. Está cansado, está agotado, está agobiado. Él está cansado de esa vida. Y de repente se queda viendo abajo. Y allá abajo hay un grupo de muchas ovejas, un rebaño de ovejas pastoreada por un joven pastor. Y de repente se quedó admirando a las ovejas allá abajo. Esas ovejas no andaban desesperadas, no andaban huyendo de los agricultores o de los animales más grandes que él. Esas ovejas estaban tranquilas, pacíficas, pastando. Estaban limpias, no estaban sangrantes, no estaban agobiadas. Y entonces de repente el lobo dijo: ¿cómo me gustaría ser una oveja? La verdad es que yo no quisiera seguir siendo lobo. Qué horrible es esta vida de lobo, siempre huyendo, siempre corriendo, siempre matando, siempre dañando, siempre lastimando a todo el mundo. Yo no quiero seguir más siendo lobo. ¿Quién me pudiera ayudar para convertirme en una oveja tranquila, bonita, hermosa, blanca, limpia, pacífica, serena, no carnívora? Y de repente se encontró con alguien por ahí que le dijo: ¿tú quieres ser una oveja? Yo te puedo ayudar. Eso es muy fácil. ¿De veras? ¿Tú me puedes ayudar? Sí, esto es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es aprenderte de memoria las 27 doctrinas de cómo llegar a ser una oveja. ¿Qué cosa es eso? Sí, mira, para poder llegar a ser una oveja hay 27 cosas que tú tienes que hacer. Tú tienes que conocerlas, tú tienes que entenderlas y jurar, comprometerte que vas a obedecer. Y el lobo se puso a estudiar las 27 doctrinas de las ovejas. Y cuando terminó las 27 doctrinas, entonces lo llevaron a un edificio grande. Y entonces lo metieron por allí atrás. Había una pileta de agua. Y entonces le dijeron: mira, tú te vas a meter en esa pileta de agua, y cuando salgas de allí te vamos a dar un nuevo traje para que tú también seas una oveja, como tú quieres ser. Así que al lobo lo pasaron aquí delante de todos los que estaban allí y le dijeron: ¿prometes? Prometo. ¿Prometes? Prometo.
¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Y el lobo decía que iba a cumplir todas las cosas que estaba allí jurando en ese momento. Entonces lo metieron a la pila, y cuando salió de la pila, allá lo estaban esperando unas ovejas que se llamaban diáconos, y entonces tenían un traje blanco, bonito, que se lo pusieron, y entonces tenía un cierre desde acá arriba hasta abajo, se lo corrieron completamente, y entonces el lobo ya no era más lobo, sino que era una oveja, nada más que un poco grandota, ¿verdad? Pero era una oveja. Y entonces el lobo salió feliz de allá arriba de la pila bautismal, y entonces se mezcló con las ovejas, y allá andaba contento el lobo, porque ahora él, ¿qué cosa era? Una oveja. Mis amigos, las ovejas caminaban para allá, y para allá iba el lobo. Para acá iban las ovejas, y para allá iba el lobo. El problema empezó cuando vino la hora de la comida, porque las ovejas, ¿qué cosa comen? Hierba, pasto. Y entonces el lobo, vestido de oveja, empezó a comer hierba también, porque él había jurado que iba a obedecer las 27 doctrinas de las ovejas, ¿se acuerdan? Y él tenía palabra, él lo que prometía lo cumplía. Así que él empezó a comer el pasto, pero de repente sintió que el pasto le sabía horrible. Él no estaba acostumbrado a comer eso, y de repente hizo un gesto así como que se ahogaba. Y entonces las demás ovejitas se le quedaron viendo, pero para que no se dieran cuenta, se tuvo que meter y seguir comiendo más pasto, a pesar de que no quería comer más. Esa noche se purgó el pobre lobo, porque los lobos, ¿qué cosa comen? Y las ovejas, ¿saben? El lobo amaneció al día siguiente desvelado, debilitado por el problema de su estómago. No pudo dormir no tanto por el problema de su estómago, sino porque ¿cómo le iba a hacer con las otras cosas? Al día siguiente empezó a caminar con las ovejas, pero se daba cuenta que los gustos de las ovejas eran muy diferentes a sus gustos. Pero como él había prometido obedecer, así que él tuvo que hacer todas las cosas que las ovejas hacían. Pero cuando terminó el día, mis amigos, él se sentía hipócrita, él se sentía mal, él se sentía incómodo, él se sentía como que estaba engañando, que no era real, que no era genuino, que no era sincero. ¿Cómo le podía hacer? Así pasó una semana, así pasaron 2 semanas, y a él no le gustaba la comida de las ovejas, no le gustaban las costumbres de las ovejas, pero tenía que hacerlas. A veces las ovejitas se le quedaban bien, porque actuaba medio raro, y entonces otra vez se tenía que mezclar entre las ovejas para seguir haciendo lo que las ovejas hacían. Un día se cansó de la comida de las ovejas, un día se cansó de estar acostado todo el día, porque a él le gustaba correr, a él le gustaba aullar, pero las ovejas, después de comer, se iban debajo de un árbol y ahí se echaban a rumiar. Y saben, para el lobo el estar allí se sentía tan inquieto, tan incómodo, perder el tiempo, no podía estar durmiendo, él quería correr. Un día, al amanecer, se fue quedando atrás, se fue quedando atrás, se fue quedando atrás. Las ovejas avanzaron, y cuando se aseguró de que nadie lo veía, se metió detrás de una piedra. Vigiló que nadie se diera cuenta que él faltaba,
Y cuando ya estuvieron las ovejas todas a distancia, entonces él corrió montaña arriba, rápido, rápido, y entonces llegó a un escondite que para él era un escondite secreto. Entonces se bajó el cierre, se quitó el traje, lo escondió por allí, y entonces se fue corriendo por la montaña, ahora como un lobo, y aulló fuerte allá en la punta de la montaña. Y cuando aulló, cuando respiró el aire de la montaña, cuando se descubrió que él era realmente libre, así siendo lobo, entonces empezó a correr y se fue detrás de los animales, y al primer cuello que se encontró se le fue encima, lo degolló, y ahí estaba comiendo otra vez sangre, la sangre caliente, burbujeante todavía. Eso era lo que le gustaba a él, allí era feliz él. Entonces corrió para acá, corrió para allá. Ese día mató varios animales solamente por el placer de comer lo que no había podido comer en varios días. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, y él andaba tranquilo, feliz allá. Pero vino el viernes, y otra vez se dio cuenta de que seguía haciendo lo mismo. ¿Qué pensarían las ovejas? ¿Dónde estaría el lobo en ese momento? ¿Qué pasó con él? ¿Se perdió? ¿Dónde estará? Y si supieran dónde estoy, si supieran dónde estoy, otra vez matando animales, otra vez corriendo, otra vez huyendo de los agricultores, otra vez huyendo de los granjeros, otra vez desesperado, otra vez angustiado, otra vez agobiado, otra vez sangrante del hocico, otra vez sin poder tener un poco de paz. Saben, cabizbajo empezó a descender la montaña, llegó hasta donde estaba el escondite. Él no quería ser un lobo, él quería ser una oveja. Él sabía que no era fácil ser oveja, él sabía que quizás tenía que batallar toda la vida, pero él, aún así batallando, él quería ser oveja. Así que no con muy buen ánimo, se puso el traje otra vez, se corrió el cierre, y entonces allí viene cabizbajo hasta donde están las ovejas. Era viernes de noche, él vino, se sentó por allí. El predicador habló de las experiencias maravillosas que significan el ser una oveja tranquila, con paz. Y todos decían amén. Pero el lobo lloraba. Lloraba porque él jamás podría tener paz en su corazón. Se acercaron las demás ovejas, le pusieron la mano sobre el hombro, porque pensaron que había sido conmovido por el sermón. Pero lo que no sabían es que allá adentro había otra persona, había otro ser, que no era exactamente una oveja. Habían dos seres allí. ¿Saben? Las ovejas salieron del lugar de reunión y entonces se echaron. ¿Y ustedes saben qué cosa hacen las ovejas en la noche? Antes de dormir, empezaron a rumiar. Y el lobo está llorando. El lobo está angustiado por la doble vida que lleva. Y de repente algunas ovejitas paran de rumiar y se le quedan viendo. ¿Por qué esta oveja no rumia? Y entonces el lobo se dio cuenta que le estaban observando y entonces empezó a mover la boca también. ¿Rumian los lobos? Los lobos no rumian, porque los lobos no tienen 3 estómagos como las ovejas. Y mis amigos, y entonces cuando se dio cuenta que las ovejitas se le quedaban viendo porque no movía la boca, entonces el lobo empezó a mover la boca también, como que estaba rumiando, y sus lagrimotas caían por sus mejillas, y se sentía hipócrita, se sentía mal,
En ese momento se disculpó con las ovejas que le observaban y se fue por allí arriba a un lado en la montaña. Y entonces allí empezó a llorar y empezó a decirle: Dios, yo ya no quiero seguir siendo un lobo, pero tampoco puedo ser una oveja. Siendo una oveja me siento mal, quiero seguir siendo lobo. Pero estando allá yo me siento incómodo porque vivo una vida intranquila, sin paz, siempre huyendo, siempre con problemas, siempre llorando, siempre agobiado. Dios, si puedes hacer alguna cosa al estar aquí con las ovejas. Yo quiero estar con las ovejas, pero mira, me siento hipócrita. Yo no sé hacer las cosas que ellos hacen. Yo no puedo comer la comida que ellos comen. Me siento mal, me siento mentiroso, me siento doble vida aquí, me siento como que no soy yo. Y llorando el lobo, agobiado, se durmió. Y esa noche el lobo tuvo un sueño. Soñó que Dios venía y le decía: hijo, el problema está que tú quieres ser una oveja, pero tú no puedes ser una oveja porque tú eres un lobo. La única forma en que tú puedes ser una oveja es que yo te transforme en oveja. Porque si tú quieres ser oveja, tú nunca podrás ser oveja porque tú fuiste nacido para ser un lobo. Y entonces el lobo le dijo en el sueño: yo quiero ser una oveja. ¿Estás seguro que quieres ser una oveja? Sí, quiero ser una oveja. Entonces Dios hizo una cirugía, abrió el corazón, sacó el corazón del lobo, lo puso a un lado y entonces agarró el corazón de una oveja y se lo metió en el lugar de donde estaba el corazón del lobo. Al día siguiente amaneció y de repente el lobo se fue donde estaban las ovejas, las seguía, caminaba con ellas, pero no se sentía raro, no se sentía ajeno ni extraño. Las ovejas empezaron a comer el pasto. El lobo quedó viendo para todos lados y quizás lo estaban observando. Y él entonces agarró un poco de pasto. Sintió que el aroma del pasto era agradable. Lo masticó, lo empezó a masticar. ¡Qué rico sabía eso! ¿Por qué le gustaba el pasto? Porque él ya no era un lobo, sino era ¿qué cosa? Una oveja. Mis amigos, yo no sé cuántos esta noche quisiéramos experimentar la experiencia de conversión. ¿Les gustaría? Amén. ¿O quisieran seguir siendo lobos? Les voy a decir una cosa. En la experiencia de la conversión hay algo muy importante. ¿Sabes por qué nosotros no hemos sido convertidos? No es verdad que a ti te gusta cuando hablan de la ley. ¿Verdad que a ti te gusta cuando hablan del sábado? Porque quieres demostrar que tú tienes la verdad. Hermano querido, eso quiere decir que todavía no estás convertido. ¿Por qué? Porque tú quieres que la información que manejas la tenga otra persona, pero esa información que tú tienes del sábado, del estado de los muertos, de la oración, de la segunda venida, todavía no han logrado transformarte, porque esa es una obra que solamente puede hacer Jesús. ¿Sabes? Te lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuándo tú podrás ser convertido? Entre paréntesis, ¿a cuántos les gustaría que el Señor obrara el milagro de la conversión esta misma noche? ¿A cuántos les gustaría? Levanten la mano. Amén. Bajen su mano. Miren, hace unos días yo estaba en Chicago con un grupo de jóvenes que estaban siendo entrenados como salvavidas.
Y de repente escuché que el instructor decía algo como esto. Y pongan mucha atención, porque Dios no podrá obrar con ninguno de nosotros mientras no lleguemos a este punto. Fíjense bien qué decía el instructor. Esto es algo similar a lo que Dios espera de ti. ¿Qué cosa es lo que espera Dios de nosotros? El instructor decía: ¿qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer cuando una persona se está ahogando? Salvarlo. Tú te tirarías inmediatamente, ¿verdad? Para salvarlo, ¿sí o no? Eso es lo que se supone que hay que hacer. Pero ¿saben qué dijo el instructor? Muchachos, cuando hay alguien que se está ahogando en la piscina, no se tiren. Y los muchachos se quedaron viendo. ¿Cómo? ¿Nos están entrenando para hacer salvavidas? Lo que tenemos que hacer es lanzarnos. No, no se tiren. Porque el que se está ahogando va a manotear, va a luchar, va a trabajar por salvarse. Déjenlo que se hunda una vez. Y entonces cuando siente que se ahoga, va a manotear otra vez y va a tratar de salvarse por sí mismo. ¿Es verdad o no es verdad? No se tiren todavía. Déjenlo que se canse. Entonces se sumerge quizás la tercera vez. Y entonces todavía va a manotear. Y cuando ustedes sienten que ya las fuerzas se le acaban, cuando ya está agotado, cuando ya está desesperado, cuando ya él por sí mismo no puede nada para hacer, y entonces empieza a hundir, y ahora sí, hacia lo profundo, entonces ustedes se tiran para poder salvarlo. Porque si ustedes se tiran antes, ¿qué puede pasar? Se pueden ahogar los dos, porque él va a luchar, él va a tratar de oprimirte, de impedir las manos, la libre acción de tus manos. ¿Sabes por qué nosotros no hemos sido convertidos? Porque todavía hemos, como el lobo, tratando de mejorar nuestra vida, de obedecer. Y hermanos, tenemos que llegar al punto en que ya no podamos hacer nada por nosotros mismos y como el lobo gritar: Señor, ayúdame, ayúdame. Nosotros queremos rendirnos al Señor, pero no sabemos ni cómo ni por qué. Creemos que justificación es hacer las cosas bien, que tiene que ver con conducta, pero justificación por la fe no tiene que ver con conducta, tiene que ver con sumisión, con una incapacidad para poder manejar nuestra experiencia cristiana. Y cuando esto llega al punto final, es cuando Dios recién puede hacer algo por Pedro, por ti, por cada uno de los que estamos en esta noche. Mis amigos, analizando, ¿cuántos de nosotros estamos en la iglesia, pero no estamos convertidos, estamos convencidos? Pero en esta noche el Señor quiere hacer el milagro de la conversión. Amén.